Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su canal de espiritualidad católica, Santo debo ser, que por la gracia de nuestro Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles contenido que les puede ayudar a comprender mejor nuestra vivencia de la fe católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. De igual manera, la invitación está abierta a conocer nuestros otros dos canales. Creo, Señor, yo creo en el ámbito de la doctrina católica y misterio de fe en el ámbito de la liturgia de nuestra iglesia para poder celebrar la fe que profesamos. Les invitamos a suscribirse a esos canales y también activar la campana de notificaciones para estar pendiente del contenido que vamos publicando a lo largo de estas semanas. Pueden seguirnos también en Facebook como @WalterFajardo20, donde vivimos compartiendo distintos materiales que también pueden ayudarles en su proceso formativo. Pueden escucharnos también en Spotify como Walter Fajardo y apoyar económicamente, si ustedes lo ven a bien, esta obra que realizamos en nuestra comunidad formativa. Toda la descripción, toda la información, todos los detalles que necesiten saber están siempre en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te adoramos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Que nuestra Madre, con sus ruegos, San José su esposo, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para servirte y agradarte con nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos venido abordando a lo largo de estas sesiones formativas contenidos diversos sobre el tema de los disturbios maléficos que pueden experimentar las personas a causa de la acción de los demonios. Ya hemos expuesto ampliamente lo que se entiende por posesión, por obsesión, por vejación, por infestación y también pues este sometimiento voluntario al demonio, que también miramos como sujeción demoníaca. Hemos hablado en cuanto al disturbio como tal. Ahora quiero entrar en esta parte donde hablemos sobre los signos que el ritual de exorcismos vigentes en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, el último, el que fue promulgado después del Concilio Vaticano II, proporciona como una forma de poder comprender de una forma más cierta que una persona se encuentra bajo la acción de los demonios. De manera específica, en el caso
de la posesión demoníaca. Entonces, va de lo que enseña el ritual y vamos a ir comentando algunas cositas que puedan ayudarnos a comprender mejor este punto. Ahora nos estamos centrando en este libro, en este ritual de la iglesia, porque pues los temas pasados hablamos desde la experiencia de autores probados como el padre Gabriel Amor, el padre José Antonio Fortea, dando las salvedades necesarias que tenemos que conocer pues en algunos detalles para que pues nos sujetemos siempre a la doctrina católica, pero ahora vamos a entrar más en el ritual como tal, ¿no? Los sacerdotales y los rituales anteriores al ritual romano antiguo tratan muy difusamente los signos más recurrentes de la acción extraordinaria del maligno, sobre todo los signos relativos a la posesión diabólica. El ritual romano anterior, en coherencia con el criterio redaccional de exponer solamente lo esencial, nombra expresamente solo 3 signos, tradicionalmente considerados como indicios de posesión diabólica. Eso estaba en el antiguo ritual y también lo va a recoger el nuevo ritual. Estos signos que contenía el antiguo ritual los expresaba brevemente de la siguiente manera: hablar la persona poseída varias palabras en un idioma desconocido o entender a quien lo hable. Revelar la persona poseída cosas lejanas u ocultas. Manifestar la persona poseída una fuerza superior a su edad o a su condición. Esto es lo que en las prenotandas, en el numeral 3 del antiguo ritual, se contenía. Pero también señalaba que hay otros signos del mismo género y refiriéndose para su conocimiento a los autores probados y a la sana praxis exorcística. También que se escuchara pues a las personas que ejercían por mucho tiempo el magisterio y tenían conocimiento teológico y cierto sobre el fenómeno, que podían iluminar también otras situaciones que permiten a los exorcistas comprender que se trata de una posesión. El actual ritual de exorcismos, en el número 16, al proponer 3 signos expresamente nombrados por el antiguo ritual, menciona también otros signos, sobre todo de orden moral y espiritual, que revelan de otra forma la intervención diabólica, deteniéndose en particular sobre un signo también resaltado por los sacerdotes y rituales anteriores al antiguo ritual y por los autores probados, y que hoy es llamado comúnmente como aversión a lo sagrado. Sería como este cuarto signo que se puede sumar a los 3 anteriores que en la tradición se han venido recogiendo y que presenta el nuevo ritual en la prenotanda número 16. De hecho, quiero darle lectura a esa prenotanda para que podamos nosotros pues enriquecer también nuestro conocimiento con su lectura completa y así pues aprovecharlo, porque pues hay que ir a los libros. Tengo en PDF el nuevo ritual de exorcismo, porque no he podido conseguirlo en físico, tendría que mandarlo a traer, pero no tenemos los recursos económicos para adquirirlo. El exorcista, por lo tanto, dice el numeral 16, debe proceder a celebrar el exorcismo solo cuando tenga seguridad de la verdadera posesión demoníaca, y si fuera posible con el consentimiento del mismo sujeto. Según una aprobada praxis, se juzga como signo de la posesión demoníaca hablar con muchas palabras en una lengua desconocida o entender a la persona que habla esa lengua desconocida para el sujeto. Movilizar cosas distantes u ocultas. Manifestar fuerzas por encima de la naturaleza, de la edad o de la condición del sujeto poseso. Estos signos pueden ser un indicio, pero podrían no ser atribuidos necesariamente a la posesión diabólica,
en cuyo caso debe prestarse atención a otros posibles signos de índole espiritual o moral que pudieran manifestar de algún modo la intervención diabólica, como por ejemplo la aversión vehemente a Dios, al santísimo nombre sacramentales y a las imágenes sagradas. Finalmente, conviene examinar la relación que existe de todos los signos indicados con la fe y la vida espiritual, teniendo en cuenta que el maligno es enemigo de Dios y de todo aquello que los fieles tienen para experimentar la acción salvífica de Dios en ellos. Si ustedes se fijan aquí en el nuevo ritual, se enumeraron estos tres signos anteriormente mencionados por el antiguo ritual, y se suma esta característica peculiar de la aversión a lo sagrado. Y se está haciendo notar que debe haber una relación entre estos signos y una observación cuidadosa, necesaria, atenta de estos signos para poder comprender si se trata realmente de una acción preternatural, ¿verdad? Que estas acciones tienen su causa en un origen preternatural, o si se trata de una simulación, por ejemplo, o si es una persona que está trastornada de la mente y está mostrando estos aparentes signos. Y ya vamos a hablar de cada uno de estos signos, particularmente para que entendamos por qué se dice que un solo signo como tal, por sí solo, no bastaría si hay dudas razonables sobre el sujeto o sobre algunos otros elementos que le permiten al exorcista decir, bueno, todavía esto no me asegura a mí que está poseída la persona. Ya vamos a entenderlo mejor ahorita que vayamos desarrollando el contenido. Como se ha dicho anteriormente, el conocimiento y la comprensión de los signos particulares de la acción diabólica extraordinaria son necesarios al exorcista, porque sobre ellos se basa su discernimiento. Sin embargo, antes de entrar en el tema sobre los signos pertinentes a los varios tipos de acción extraordinaria, hay que tener bien presente lo que a continuación se va a exponer. Se trata de distinciones importantes que sirven al exorcista para saber si puede o no proceder con el exorcismo. En el ámbito de la doctrina relativa al ministerio del exorcismo, al hablar de la acción extraordinaria diabólica, distinguen entre esos signos los evidentes y los probables, ¿no? Es decir, hay signos que, como nos explicaba Fray Claudio en la entrevista que tuvimos con él, que ustedes recordarán, hay signos que indudablemente nos hacen ver que allí está actuando el maligno. Que una persona levite en el aire, pues, ahí qué más duda queda, no hay una explicación natural, no hay una ley física que científicamente podamos comprobar que nos permita explicar ese fenómeno. Sabemos que ahí hay una acción cuya causa es preternatural, es decir, la acción de los demonios. Pero de repente que una persona me hable supuestamente un idioma desconocido, pues puede convertirse en un signo probable porque hay que hacer otras verificaciones que permitan salir de dudas para decir realmente esta persona está poseída. Entonces hay ciertos signos que podrían a cualquier persona decir, sí, tiene al diablo adentro porque hace cosas raras, pero que al exorcista, por su conocimiento, le van a parecer no signos evidentes, sino signos probables, que deben ser discernidos adecuadamente. El signo evidente es el que se deduce de un efecto que no puede venir de una causa natural, sino que es necesario que provenga de una causa preternatural, o sea, del demonio, como ya dije, que levite un cuerpo. Por otro lado, el signo probable es el que se obtiene de un efecto que la mayor parte de las veces procede de una causa preternatural, o sea, del demonio, pero que a veces puede venir de una causa natural. Entonces, que alguien supuestamente, yo creo que esté poseído porque me está hablando en un idioma extraño, pero puede ser una persona que esté simulando y se aprendió ciertas frases en latín o en griego o en otro idioma, para que a la hora que lo estén exorcizando supuestamente manifieste que tiene al demonio dentro porque dice esta frase, pues
ahí el exorcista perito en la materia ya podrá notar alguna cosa rara que permita decir, no, este está simulando, este está diciendo palabras que se aprendió de memoria, pero no está hablando propiamente una lengua desconocida o le entiende. Tiene que haber un grado de interacción, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. En orden al discernimiento, lo que da un hecho, lo que da a un hecho el valor de signo evidente o probable de una acción extraordinaria del demonio, no es la rareza de lo que se observa, ya sea un acontecimiento que parece extraordinario, una persona que se mira rarísima, no. Su ser inusual, su parecer fuera de lo que comúnmente se considera como normal, ni tampoco siquiera por las notas de brutalidad, de malignidad o de falsedad que se pueden detectar en él, sino únicamente no poder explicarlo en su totalidad o en parte por causas naturales. Esto es lo que va a dar la nota de que este es un signo evidente o probable de la acción extraordinaria. Que no podamos explicarlo fehacientemente por las leyes naturales. Como hablamos del caso de la infestación de un hogar, hay algunos ruidos, hay algunos olores que pueden ser explicados por causas naturales, la antigüedad de la casa, una tubería rota, etcétera, y descubriendo, haciendo un análisis científico adecuado, se puede detectar el origen, naturalmente hablando, de estos fenómenos. Entonces, si tiene una explicación natural, no podemos decir que es un signo probable o evidente de una acción extraordinaria, pero algo que rompe con las leyes naturales, algo que no puede ser explicado por las leyes de la física, decimos, ahí hay un signo probable o evidente de la acción extraordinaria de los demonios. Y junto a esto, pues la presencia de elementos que en su conjunto no remiten a Dios como su causa, sino más bien al demonio, ¿verdad? Como algunos místicos, algunas personas videntes que también presentan algunos signos extraordinarios, pues se disciernen, y si se ve realmente la huella de Dios detrás, sabemos que Dios es origen, sabemos que Dios es origen. Entonces no hay duda, pero se disciernen estos signos para ver si no tienen realmente su origen en una acción extraordinaria del demonio, que puede dar, como decía el padre Gabriel Amor, lo que él llamaba dones de Satanás, algunas capacidades a los que están subyugados bajo su acción, de actuar de forma extraordinaria a lo normal y que aparentan ser carismas del Espíritu Santo, pero son una simulación de la acción sagrada, pero no la acción sagrada como tal, cosa que ya expusimos y hablamos en la sección de demonología, de introducción a la demonología de nuestro canal. Muy bien. Además de los sacerdotales y los rituales ya mencionados al inicio, diferentes autores del pasado y de hoy se han detenido, quien más, quien menos, en los signos específicos de la acción extraordinaria del maligno, aunque no siempre de manera clara y satisfactoria desde el punto de vista de la ciencia teológica y pastoral. Hay diversos autores que presentan sus anotaciones, presentan sus argumentos, presentan sus experiencias pastorales en este ministerio y han servido para clarificar mejor o en algún grado algunos de estos signos sin cometer pues algunos equivocaciones, otros sí. Entonces, siempre en este campo, que es bien delicado, por eso hay que dejarse iluminar también por la teología, por la enseñanza de la iglesia y pues la experiencia de autores probados que permitan pues llegar a conclusiones más veraces, más objetivas sobre estos signos. De conformidad con el nuevo ritual de exorcismos, en el numeral 16 que ya hemos leído, que atribuye en general el valor de indicio, o sea, de signo probable, a lo que puede ser considerado como proveniente de una acción extraordinaria del demonio, voluntariamente se omite enumerar en este elenco la calificación de signo evidente o de signo probable que, en cambio, algunos autores le han dado. Entonces, aquí se han manifestado algunos signos, ¿verdad?, que han dado, que ha dado el nuevo ritual, pero que no dice de suyo ya propiamente son signos evidentes de la acción demoníaca, sino como vimos, incluso podría dudarse de algunos signos. Entonces, le da como la calidad de signo probable a estos que se han numerado en el número 16 de las prenotandas del nuevo ritual.
En cambio, otros autores en sus libros, en sus obras, por ejemplo, te van a decir de suyo, no, 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 que una persona sepa cosas extrañas y es un signo clarísimo de que tiene al diablo dentro. No, pues hay que actuar en esto con prudencia y atendiendo a lo que vamos a exponer. Miremos pues cada uno de estos signos de forma específica. Vamos con el primero de los signos que enumera el nuevo ritual de exorcismos. Dice el primero, ignoto sermone pluribus verbis loqui vel loquentem intellegere. Hablar en un lenguaje desconocido con muchas palabras o entender al que lo habla. Este es el primer signo. Hablar en un lenguaje desconocido con muchas palabras o entender a alguien que hable un lenguaje desconocido para el sujeto. Cuando el fiel que se sospecha está atribulado por el maligno, pronuncia frases en uno o más idiomas que él no conoce y por lo tanto no comprende, y o cuando sobre todo, si es una persona tosca e ignorante, que en otros lados se le llaman personas rudas o analfabetas, que no tienen un conocimiento de las letras, que entiende clara y perfectamente al exorcista, que habla en idiomas que le son a la persona totalmente desconocidos, o que en estos idiomas le da órdenes, tenemos un signo por sí mismo evidente de posesión diabólica, cuyo valor aumenta si el exorcista usa palabras que al oírlas resultan enigmáticas y totalmente diferentes al lenguaje propio del fiel. Entonces, aquí se está clarificando primero este signo. Ya se está diciendo que la persona tiene que ser ignorante de estos idiomas para tener como el signo en grado de evidente, ¿verdad? Porque si alguien que es estudioso, que le cantan los idiomas, que sabe un poco de inglés, de francés, que ha leído algo de latín, pues que de repente saque algunas frasecitas mientras están haciendo oraciones por él o que entienda ciertas palabras, pues puede haber una duda ahí de que realmente esta persona está poseída, tal vez lo esté entendiendo con su propia inteligencia, pero está mostrando algún trastorno de orden psíquico. Puede ser. Pero si es una persona, como lo está clarificando aquí el texto, de que no conoce del todo, no es alguien versado en las letras, en los idiomas, que es un ignorante incluso, no sabe ni leer ni escribir, y que de repente puede entablar un diálogo mesurado con el exorcista, ahí hay un signo por sí mismo evidente. Cuando es en ese grado, entonces hay que comprender esas diferenciaciones que hacemos. La razón de decir esto es que no existe ninguna patología psiquiátrica, ¿verdad? Para saber que no estamos ante un loco, cuando alguien ignorante, cuando alguien analfabeto se pone a dialogar con un exorcista en un idioma que no conoce, ¿verdad? La razón es que no existe ninguna patología psiquiátrica, ni ningún estado de alteración mental, ni ninguna capacidad latente en la naturaleza humana, ni ninguna fuerza o energía natural que exista fuera de las personas humanas que pueda estar en grado de infundir instantáneamente los conocimientos necesarios para la comprensión de un idioma desconocido. Con mayor razón, consentir a una persona expresarse improvista y correctamente en dicho idioma, hecho que comporta además una habilitación del aparato vocal, que normalmente se obtiene con el tiempo y con mucho ejercicio. ¿Qué se está aclarando acá? Que se ha comprobado que naturalmente esto sería imposible. Que alguien que no sepa nada de otro idioma, de repente, de la nada, así por así, al instante, tuviera la capacidad de aprender un idioma que tarda años una persona corriente en aprender y dominar, que pueda capacitar incluso su aparato vocal para pronunciar ciertas palabras. Por ejemplo, nosotros, aunque somos de habla castellana, si vamos a aprender el idioma francés, tenemos que aprender también
a educar nuestro aparato vocal para hacer ciertos sonidos que son más guturales y no tan propios del habla castellana. Entonces hay que educar, entrenar el aparato vocal para eso. Eso toma tiempo. Entonces no se ha comprobado que naturalmente existe esta capacidad de aprender estos idiomas de la nada, de forma espontánea, incluso preparar todo el aparato vocal para poder emitir los sonidos propios de ciertos idiomas que son sonidos más difíciles y que no son naturales en la lengua nativa de la persona que está viviendo la posesión. Entonces ahí, ya como no hay una explicación de orden natural comprobable, entonces podemos atisbar a decir que es un signo evidente de una acción extraordinaria del maligno. Entonces, cuando acontece de esta forma, así tan extraordinaria, decía, por ejemplo, San Francisco de Sales en un ritual, en un rito, ¿verdad? Que era para él un signo evidente de la posesión diabólica. Signo evidente de la posesión diabólica, cuando ya se había comprobado en ese grado. Sin embargo, hay que precisar que si el fiel se expresa en un idioma antiguo o moderno, desconocido al exorcista e incomprensible a las otras personas que estén ahí eventualmente presentes, dicho fenómeno pierde tanto la nota de signo evidente como la nota de signo probable. Pues no, nadie puede comprar en ese momento, no se le puede convertir el exorcista en un signo evidente o probable. Se pone ahí uno a hablar cosas raras. Pasa como cuando los protestantes, supuestamente llenos del Espíritu Santo, simulan el carisma de hablar en lengua y se ponen a balbucear, ¿verdad? Esta glosolalia, a balbucear y musitar sonidos raros y palabras incongruentes. Si no les entendemos, si no se entiende, si no se sabe, pues no nos dice nada. El exorcista no podría comprobar. En cambio, pongámosle que el exorcista sea una persona que domine varios idiomas, que sepa de inglés, que sepa de francés, que sepa de italiano, que sepa de griego, de latín, de portugués, de rumano, que sepa algo de esos idiomas, y de repente esta persona del campo, ignorante, se le está haciendo un exorcismo y empieza a hablar en un rumano perfecto y el exorcista le entiende. Para él, hombre, aquí hay algo raro, hay un signo evidente, un signo al menos probable. Pero si el exorcista solo sabe su propio idioma y tal vez algo de latín, y el demonio se le pone a hablar en griego, se le pone a hablar en alemán, ni el exorcista no entiende de esas lenguas, ni nadie que esté ahí presente entiende de esas otras lenguas, pues no se va a convertir en un signo que le permita al exorcista decir evidentemente que hay una posesión demoníaca. También en el caso en el que, por ejemplo, a través de una grabación fuera posible a una persona experta reconocer el idioma hablado por el fiel poseso, entre comillas, y traducir lo que ha sido dicho en esa grabación, el signo no debe ser considerado ni evidente ni probable si no existe la posibilidad en el momento en el que el fiel poseso vuelve a expresarse en dicho idioma, de dialogar con él y verificar el grado de comprensión que él tiene del idioma utilizado. Por ejemplo, esto salió en la película del Exorcista, las antiguitas, ¿verdad? Las viejitas, la clásica del Exorcista, donde, por ejemplo, se llevaba una cinta con una grabación de las palabras que decía el demonio en supuestamente otro idioma y se lograba comprender qué es lo que estaba diciendo. O creo que también esto salió en la película Estigmata, otro caso semejante igual, donde se escuchaban ciertas palabras que se estaban diciendo en arameo y el experto en la lengua tradujo lo que decía el poseso. Pero ¿por qué pierde su carácter de evidente el que se grabe una persona diciendo ciertas palabras y luego un experto las pueda traducir? Porque lo que ha dicho el supuesto fiel poseso podría haber sido aprendido de memoria. Una persona que esté simulando la posesión pudiera estar repitiendo ciertas frases que aprendió en latín, en griego o en otra lengua. Entonces no se vuelve un signo probable el que esté hablando otra lengua. Tiene que haber una comprobación del grado de comprensión que hay.
que esta persona, sin realmente conocer esa lengua, puede entablar un diálogo con el exorcista o con alguno de los presentes en un idioma que no le es propio al poseso, y que pueda entenderse y comprenderse lo que está diciendo, que el sacerdote le haga preguntas en ese otro idioma y el supuesto poseído le conteste. Entonces ahí sí se verifica, realmente ahí hay una posesión. Entonces necesitamos este grado de comprobación. Del mismo modo, si no fuera posible obtener la certeza moral que el fiel, antes de expresarse en un idioma desconocido o de comprender a quien hable ese idioma, careciera efectivamente de las nociones y de las habilidades físicas necesarias para tal fin, dicho signo no debe ser considerado ni evidente ni probable. O sea, aquí se está diciendo que el exorcista por eso tiene que indagar bien. Tiene que indagar bien. Si esta persona empieza a hablar en estas supuestas lenguas, pues tiene que poder preguntar pues, a los familiares que lo acompañan, a los amigos, a ver, ¿y esta persona ha estudiado idiomas o conoce esta lengua por otro lado? ¿Ve películas o series con ese idioma? Hoy muchos jóvenes, por ejemplo, ven series de anime y las miran en su idioma original subtitulado. Entonces muchas de las palabras se van grabando en el subconsciente del individuo. Entonces, que venga una persona y en un trastorno esté de repente diciendo algunas frases en japonés, uno de estos jóvenes, pues el exorcista, si haya la manera de comprobar por medio de su familia que este joven mira videos con ese tipo de idioma, o idioma coreano, como está pasando con las famosas K-dramas, K-dramas, no sé cómo le llaman ahora, o los seguidores del K-pop. Entonces, si no tiene la manera de comprobar si sí o si no, esto está, ese signo va a carecer de esa connotación de probabilidad. Debe tener esa certeza, por lo menos esa certeza, ¿verdad? De formularse este claro conocimiento, una certeza moral, de que la persona no tenía ningún medio, ninguna posibilidad de cómo conocer ese idioma que está hablando durante las sesiones de exorcismo. También se debe prestar atención a una eventual estandarización del lenguaje desconocido, supuestamente desconocido, usado por el fiel. ¿Qué quiere decir esto? Estandarización del lenguaje desconocido. Pues la experiencia muestra que los casos de simulación, especialmente hablando de sujetos con problemas psicológicos o patologías psiquiátricas, las frases o las palabras pronunciadas tienden a ser siempre las mismas, sea lo que sea que haga o diga el exorcista. Entonces, aquí es donde vemos esa estandarización del lenguaje supuestamente desconocido, que esta persona se aprendió ciertas frases, está simulando la posesión, y cada vez que el exorcista le pregunta o le dice algo en otro idioma, la persona siempre responde con las mismas palabras, no cambia su discurso. Por eso, para que se vuelva un signo evidente, tiene que haber una capacidad donde se dialogue entre el exorcista y el poseso, que al final el que estaría hablando sería el demonio y no la persona poseída como tal. Entonces ahí se puede notar un signo evidente. ¿Se están fijando todos estos matices que hay que conocer? Por eso es que, aunque ya hemos mencionado estos signos, así muy a grosso modo, ahora los estamos tocando uno por uno, con paciencia, porque hay que dar ciertas clarificaciones que son necesarios comprender y conocer para que esto se pueda ver hasta el alcance máximo que puede tener, y las peculiaridades que hay que observar para no caer en las trampas del enemigo o en las trampas de personas que están simulando estar poseídos. Lo que hasta aquí ha sido dicho sirve para comprender la afirmación del nuevo ritual en el numeral 16, por el cual este género de signos, mientras puede ofrecer algún indicio de actividad demoníaca, no debe ser considerado necesariamente como proveniente del diablo. Hasta esclarecerlo bien. Hay que hacer las correspondientes clarificaciones para decir sí, ya descartando esto otro, sabemos que esto viene realmente del maligno. Segundo signo: distancia et oculta pate facere, es decir, revelar cosas ocultas y lejanas. Cuando un fiel revela algo que de por sí no puede saber porque le está oculto o acontece lejanamente, eso es signo de por sí evidente de posesión diabólica. Solo cuando se cumple este requisito tal cual, que un fiel en el momento revele algo oculto
oculto, que le es desconocido, que no hubiera forma alguna de que pudiera saberlo, o de algo que está aconteciendo, pongámosle, en simultáneo en otra parte del mundo, pero él en el momento lo está diciendo, y luego se verifique esa simultaneidad que hubo, pues ahí hay un signo evidente. Ahora miremos las connotaciones que tenemos que tener como particularidades para, pues, no confundir el signo evidente con una simulación. La razón es clara. Lo que para el intelecto humano es desconocido, porque está oculto o lejano, no lo es para el intelecto diabólico, para los demonios, algo que está aconteciendo en Rusia, algo que está aconteciendo en China, al otro lado del mundo, pues no es de difícil comprensión porque no están sujetos a las leyes naturales, al espacio-tiempo, y entonces ellos pueden fácilmente ir y venir de un lugar a otro y ver en simultáneo estos acontecimientos y comunicarlos de un punto a otro, porque lo que ejercen es un poder sobre el poseso, no es que propiamente estén amarrados al cuerpo de la persona poseída y por tanto solo están localizados en ese lugar. El demonio no está localizado directamente en el cuerpo del poseso, sino que ejerce un poder en el cuerpo del poseso, cosa que ya hemos explicado. Esto justifica por qué el ritual de San Francisco de Sales, que ya les mencioné, esto justifica por qué en ese ritual, este es uno de los signos de posesión diabólica al que se le atribuye la nota de ciertísimo, cuando se cumplen estos requisitos que ya hemos dicho. Pero si el exorcista duda razonablemente del hecho que la cosa revelada estuviese efectivamente oculta al fiel, dicho signo no debe ser considerado ni evidente ni probable. Y es en este sentido lo que explica la afirmación del nuevo ritual en el numeral 16, por el cual este tipo de signos, así como puede ofrecer algún indicio de actividad demoníaca, no debe ser necesariamente considerado como proveniente del diablo. Una circunstancia análoga a la precedente se verifica cuando un fiel que se sospecha tiene una posesión diabólica predice acontecimientos futuros que exceden la capacidad del intelecto humano de pronosticar eventos basándose en las leyes físicas o estadísticas, o sea, sobre indicios o por simple conjetura. En tal caso, si lo predicho acontece, es un signo por sí evidente de posesión diabólica. Miren qué importante, aquí se nos están diciendo cosas muy claritas. Se está pidiendo que para hacer realmente un signo evidente de la acción extraordinaria del demonio, tiene que revelarse algo en el sentido de que no es visible, escondido al conocimiento o también sustraído de la vista, y por lo tanto secreto y misterioso. Por ejemplo, en el caso del aladinismo, que hace como espíritu ladino, que nos parece a nosotros oculta. Algunas pruebas que hacen algunos exorcistas, ¿verdad? Que miraban un video la vez pasada, que en algunos sobres esconden algunas cosas y de repente le piden al demonio, a ver, si realmente está el demonio ahí, qué hay en este sobre o qué hay en esta bolsa que tengo acá, y lo pueden manifestar. Para la persona era imposible decirlo, porque la persona con sus ojos lo que va a ver es una bolsa, no puede llegar a adivinar lo que está dentro de esa bolsa, el contenido de esa bolsa. Pero un demonio que sí ve estas cosas, ve cuando el sacerdote ocultó eso, o ve a través de la bolsa lo que hay, sí lo puede decir. Entonces, en este sentido, revela cosa oculta, revela cosa oculta. Y el sentido de lejanía al que se refiere acá, cosas lejanas, el numeral 16, distante en el sentido espacial, en el espacio, distante en el sentido espacial, hablando en el espacio geográfico, espacial de lejanía, entendido sobre todo en referencia a acontecimientos no previsibles y que ocurren al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea, que la revelación hecha por el fiel atribulado por el maligno. Como que dijera la persona poseída, ahorita estoy viendo caer una bomba
en tal lugar en Ucrania o en Rusia, estoy viendo y que esto está pasando y están muriendo miles y se ríe a carcajada. Y no ha sido ni siquiera noticia, porque no ha sido revelado, está aconteciendo en el mismo momento y de repente al rato vemos la noticia y nos damos cuenta que esto pasó. Y estaba pasando en un momento en que la persona estaba con nosotros, que no tenía manera de haberse dado cuenta de ello. Entonces ahí vemos que está esta capacidad de revelar algo lejano que ha acontecido en simultáneo. Ahí hay una acción demoníaca. Eso no se puede explicar por una causa natural. Y el otro caso, algo lejano en sentido no espacial, sino temporal, que pareciera que están prediciendo el futuro. Realmente, como hemos explicado, los demonios tienen una capacidad de conjeturar mayor a la que tiene el ser humano. Nos pareciera que adivinan el futuro, pero no lo adivinan en realidad, sino lo que hacen es predecir ciertos acontecimientos que, basados en la ley de probabilidad, puede que ocurran. Y ellos lo hacen, este análisis, de una forma mayor y más inteligente que los seres humanos, por lo que a nosotros nos pareciera que están adivinando el futuro. Entonces pueden decir ciertas cosas y si acontece este hecho, realmente es que está actuando ahí el maligno. Si la persona posee y dice, no, es que mañana va a haber esto, va a pasar lo otro, y no pasa nada de esto, lo más probable es que sea una simulación de la posesión. Por eso hay que tener cuidado con esto de las adivinanzas del futuro, y que ya hemos explicado en la cuestión de la demonología, que si esto realmente pueden o no los demonios adivinar el futuro, y lo explicamos lo mejor posible para que ustedes lo comprendieran. La razón de esto que estamos diciendo sobre la adivinación del futuro reside en la ciencia natural que los espíritus malignos, después de su caída y la reprobación de parte de Dios, han conservado en su totalidad. Son más inteligentes que nosotros y pueden conjeturar mejor sobre los acontecimientos futuros. Dicha ciencia natural, además de ser innata en ellos, la tienen desde el momento que comenzaron a existir, es también adquirida y es muy superior a la ciencia humana. También va adquiriendo nuevos conocimientos con el pasar del tiempo. Por eso, si es verdad que de las acciones libres futuras los demonios no tienen presencia segura, sino solo conjetural y por lo tanto falible, de otros acontecimientos ellos pueden tener una presciencia cuasi cierta por el conocimiento profundo que tienen de sus causas. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que los demonios no tienen una presciencia, es decir, una ciencia anterior, una capacidad de poder conocer con anterioridad los hechos que van a acontecer seguramente en el futuro. No la tienen. No son infalibles en esto solo Dios es infalible. Los demonios pueden fallar, porque lo que tienen es una capacidad conjetural, es decir, de hacer conjeturas más perfectas que las nuestras. De otras sí parecieran tener un conocimiento más cierto, porque conocen mejor las causas que pueden devenir o desencadenar ciertos fenómenos. Las conocen mejor que los seres humanos, entonces sí pueden atisbar a decir una supuesta profecía de algo que va a acontecer y que acontece. A esto se agrega que el demonio puede predecir un evento futuro sabiendo que casi certeramente sucederá porque él mismo va a actuar para causarlo. También así puede acontecer, decir que mañana no se va a acontecer la enfermedad de tal persona, va a caer en cama, lo puede como adivinar, no porque él sepa lo que va a pasar en el futuro, sino porque al día siguiente él va a actuar, va a intervenir para que aquello que dijo que iba a pasar suceda. Entonces, en muchos casos esto también puede ocurrir. Se habla de una presciencia, de un conocimiento previo casi cierta de los demonios y no absoluta, porque esta ciencia absoluta es solo de Dios, es solo de Dios. Y decimos un conocimiento casi cierto porque está siempre abierto este acontecimiento a la posibilidad de que Dios, causa primera de todas las cosas, actúe para impedir
de que aquello acontezca según como predijo el demonio, queriendo causarlo él mismo. Entonces siempre el conocimiento de los demonios sobre lo que va a pasar en el futuro es un conocimiento casi cierto, pero no absoluto, no totalmente pleno, porque el conocimiento pleno de estas cosas solo Dios, que es omnisciente, puede tenerlo. Los demonios son criaturas en su capacidad intelectual mayores que nosotros, mejores en este sentido, pero no son Dios. Son criaturas al fin, tienen sus límites. Entonces, con su capacidad de hacer conjeturas más perfectas que los hombres, parecen predecir el futuro. Pero al final, Dios que interviene, algo que supuestamente iba a acontecer según la mentalidad del demonio, no termina aconteciendo porque Dios no lo permitió. Como que dijera un demonio, mañana se va a morir tu tía, le dice al exorcista, se va a morir tu tía, vas a ver que se va a morir. Y va a pasar a tal hora. Y aunque ya se comprobó que realmente esta persona está poseída, porque hubieron otros fenómenos que permitieron llegar a esa conclusión, al decir esta profecía el diablo, puede que no acontezca. Porque Dios es la causa primera de todas las cosas y tal vez va a intervenir, no lo va a permitir. Entonces, aunque el demonio lo haya dicho, no necesariamente va a acontecer. Muy bien, ese fue el segundo. El tercer signo, vires supra etatis seu conditionis naturam ostendere, mostrar unas fuerzas superiores a su edad o condición natural. Cuando un fiel muestra una fuerza por encima de la edad y de la constitución física de la persona, y esto no puede ser explicado por una producción o un consumo de adrenalina u otras sustancias análogas, como cuando un hombre con las manos o con los dientes rompe instrumentos de hierros u otras cosas parecidas, o como cuando un niño levanta y lanza lejos cosas que varios hombres robustos y fuertes no lograrían levantarlo, sino con mucho esfuerzo, es signo por sí evidente de la acción extraordinaria de los demonios. Entonces se están fijando que respecto a esta fuerza sobrehumana se están dando algunas clarificaciones, algunas connotaciones que hay que tener presente para poder saber si realmente se trata o no de una acción demoníaca. Entonces aquí se dijeron estas cositas puntuales que tenemos nosotros que conocer también al respecto. Muy bien. En las situaciones ordinarias en las que un exorcista actúa, este signo no siempre es fácil de evaluar. Es lo que se conoce como titanismo. Recuerdan que hemos hablado del titanismo. Los que hablan así palabras extrañas, la xenoglosia, conocen un idioma desconocido, xenoglosia, el que hablábamos anteriormente, el adinismo, de conocer cosas ocultas, y ahora estamos hablando del titanismo, de esta fuerza desmesurada, pues no siempre es fácil de evaluar, no siempre es fácil de evaluar. En efecto, si al principio o durante una sesión un fiel empieza a agitarse y es necesario que varias personas lo detengan para que no se haga daño, el exorcista podría equivocarse al dar un juicio sobre la fuerza del individuo, sobre todo si confía exclusivamente en la opinión de quien lo ha ayudado a sujetar el fiel. Esto explica la prudencia del nuevo ritual en el numeral 16 que hay que aplicar a este signo y que el exorcista tiene que hacer propia. Entonces, hay mucho cuidado. Por eso se ha dicho, ¿verdad? Que se tiene que revisar si esta persona realmente no es que consumió drogas y así drogado lo trajeron, y cuando uno está drogado a veces siente que saca fuerzas de donde no las tiene y se muestra agresivo y empuja con mayor fuerza a la gente, ¿no? Ahí pues la explicación natural sería por el uso de esos estupefacientes, esas drogas, esos químicos. En algunos otros casos de ira, o cuando no conocemos bien la fuerza de un individuo y nos sorprende. Ahora, si una persona que se cree fuerte está sujetando a este poseso y mira que el poseso es más fuerte, va a decir, oh, esta persona sí, una fuerza sobrehumana, me dominaba, padre. No,
Por eso a veces cuesta medir esto y aquí se pusieron ejemplos muy claros, ¿verdad? Como cuando un hombre muestra una fuerza que con los dientes es capaz de romper una vara de hierro, que no podría un ser humano naturalmente hacer eso. Ahí hay un signo evidente de titanismo. Cuando un niño mueve un objeto que sería imposible para varias personas juntas poder mover de un punto a otro y lo lanza con fuerza. Este niño tal vez esquelético con esta fuerza desmesurada. Ahí vemos un ejemplo claro de titanismo. Alguien, una jovencita que amarradas con múltiples cadenas y sujetadas por 4, 5, 6 hombres robustísimos y de repente rompe esas cadenas y tira por los aires a estos hombres. Ahí vemos un ejemplo claro de titanismo, pero no siempre podemos saber a ciencia cierta si es titanismo o no cuando evaluamos este signo por medio de lo que oímos decir a los demás participantes en el exorcismo. Muy bien. También aquí vamos a hablar del último signo que ha mencionado el nuevo ritual. Attenderesian oportet ad aversionem vehementem a Deo, Santissimo nomine Jesu, Beata Virgine Maria, et Sanctis Ecclesia, Verbo Dei, Rebus, Ritibus, Presertim Sacramentalibus, et Imaginibus Acris. Es necesario estar atentos a una aversión vehemente hacia Dios, al Santísimo Nombre de Jesús, a la Santísima Virgen María, a los santos, a la iglesia, a la palabra de Dios, a sus cosas, a sus ritos, especialmente sacramentales, y a sus sagradas imágenes. El signo indicado por el nuevo ritual, después de los 3 que según una praxis consolidada son considerados signos de posesión demoníaca, es habitualmente considerado el más típico de la posesión diabólica y normalmente es indicado por los autores contemporáneos con la expresión de aversión a lo sagrado. Es bastante típico. Cuando hay una posesión real, se muestra mucho en la acción del demonio esta reacción contraria a las cosas sagradas. Aversión a lo sagrado se le llama. La aversión a lo sagrado se puede manifestar de varias maneras. Por ejemplo, como dificultad, repugnancia o rechazo a rezar determinadas oraciones, a leer o escuchar pasajes de la Escritura, escuchar música o cantos sagrados, a acceder a lugares sagrados como iglesias y santuarios, a acercarse a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía particularmente, a recibir simples bendiciones de sacerdotes o de diáconos, ministros del Señor, a participar en encuentros de oración litúrgica o no litúrgica, a hacer uso de objetos de piedad, sobre todo si están bendecidos como crucifijos, medallas, escapularios, rosarios, etcétera, camándulas, o hacer uso de cosas bendecidas según las indicaciones del bendicional, como los alimentos, las bebidas o incluso las propias vestimentas. Entonces, tiene distintos grados o maneras, mejor dicho, maneras diversas de manifestarse esta aversión hacia lo sagrado. La aversión a lo sagrado puede manifestarse también bajo la forma de miedo, terror, odio y rabia hacia personas, por ejemplo, sacerdotes y religiosos, y cosas sagradas, por ejemplo, iglesias e imágenes. Entonces, en un momento vimos que se puede manifestar la aversión como una dificultad para rezar, para usar estos objetos, para entrar a ciertos lugares, pero también se puede manifestar como miedo, terror, odio, rabia hacia las personas sagradas o hacia ciertos lugares o imágenes. También se muestra así la aversión hacia lo sagrado. Hay procesos que ante ciertas imágenes que se les presentan o reliquias, por ejemplo, de la Santa Cruz o del Padre Pío, muestran un gran terror, un gran miedo, les causa un gran terror. Entonces, esta es una de las manifestaciones. Este miedo y odio pueden tomar la forma o de huida, quiere huir y la persona poseída, en el cual la repulsión y el miedo van acompañados de la irritación y la cólera.
o con la tentativa de agredir, que puede ser solo verbal, con insultos, burlas o carcajadas, o también física. Por ejemplo, en la película del Padre Pío, si ustedes la ven, cuando se presentó al final ya de la película, el caso de la joven poseída, eh, cuando ve al Padre Pío gritaba, no, 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 cuando la llevaban entre varios hombres agarradas hacia la presencia del Padre Pío. Estaba ese miedo. En otras ocasiones gritan y se enojan. ¿Por qué me trajeron acá? ¿Por qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Por qué tengo que estar yo en la misa? Y escupen o pegan alaridos o risas burlonas, sarcásticas. Esto se ve. La aversión a lo sagrado no está puesta por el nuevo ritual en el mismo plano que los tres signos expresamente nominados con anterioridad, diciendo que es necesario prestar atención a otros signos, especialmente de orden moral y espiritual, que manifiestan de otro modo la intervención diabólica, por ejemplo, como la aversión a lo sagrado. El nuevo ritual asigna a este valor de signo, si no evidente, por lo menos probable, el cual, agregado a los otros, por la aplicación del principio de razón suficiente, le da al exorcista la certeza moral de la posesión diabólica. Y vamos a ver por qué por sí misma la aversión a lo sagrado no podemos considerarla como un signo evidente, sino como un signo probable que, sumándolo a los otros y atendiendo a un discernimiento adecuado, nos pueden llevar a una conclusión cierta de posesión demoníaca en alguien. Entonces, todos estos signos, cada uno por sí solo, si no se cumplen los requisitos que hemos mencionado, no pueden ser tomados como causa suficiente para decir que alguien está poseído. Porque alguien venga histérico, pegando gritos y escupiendo a las imágenes, no puede decir, este tiene al diablo dentro. No, puede ser que sea una persona trastornada psíquicamente, porque alguien pareciera hablar en idiomas desconocidos y adivinar cosas. No, todavía no la puedo considerar una persona poseída. Tengo que ver y analizar, discernir estos signos adecuadamente para saber si realmente son o no evidencia de una acción preternatural, es decir, de una acción demoníaca y no simplemente una simulación. Lo dicho tiene mayor fuerza en los casos en los que el signo de la aversión a lo sagrado surge en un fiel durante la fase del discernimiento, mientras que anteriormente no había sido detectado ni por él ni por otros. Es decir, que también aquí se está viendo, a veces hay signos que se van a manifestar en la primera parte del proceso de discernimiento que está haciendo el sacerdote, que discierne, como ya lo ha mencionado el padre Fortea, por medio de algunas oraciones, algunos gestos particulares, si está o no esta persona poseído. Antes de este proceso de discernimiento, tal vez ni mostraba la versión, y ahí, en el momento del discernimiento, de la oración del sacerdote exorcista, empieza a verse que hay este miedo, este rechazo, este odio, esta rabia contra los objetos sagrados, contra el mismo ministro. Ahí ya empieza a dar luz esta situación para ir profundizando el discernimiento y descartar si se trata o no de una posesión. Sin embargo, sobre el signo de la aversión a lo sagrado, es necesario que el exorcista tenga presente también algunos aspectos que lamentablemente algunas veces son pasados por alto. El primero es que la aversión a lo sagrado no es para nada automática y no siempre se verifica en contacto con las cosas sagradas. No es automática. De repente una persona poseída puede tocar ciertos objetos sagrados, aunque tenga realmente al diablo dentro, como decimos popularmente. Puede hacer estos gestos. El imaginario popular, por ejemplo, está convencido de que un poseído por el demonio no puede entrar en una iglesia, escuchar hablar de Dios o recibir una bendición sin reaccionar con gritos, cambiando la cara, alterando el ritmo de la voz y cosas parecidas. En realidad, aún en los casos de verdaderos posesos, esto sucede raramente. ¿Sí? Que muestran, podemos decir, cierta resistencia a lo sagrado. Muestran cierta resistencia a lo sagrado. Y esto, recuerden que el demonio, aunque está causando un daño a la vida de esa persona, busca no mostrarse, no revelarse. Busca hacer que se crea que esto que está viviendo la persona es producto de una patología psiquiátrica.
busca hacer pensar que se trata de otras causas, pero no de él, porque él, aunque quiere seguir causando el daño, no quiere que se le descubra para tener la posibilidad de seguir dañando a la persona. Entonces él se oculta también. La razón de fondo de lo dicho en el número precedente, en lo que hemos dicho anteriormente, es que el diablo y todos los otros espíritus malignos, que por naturaleza son ángeles, aún teniendo una percepción superior a la nuestra, pues nosotros dependemos mucho de los sentidos corpóreos, no son por sí mismos los ángeles ni demonios, en virtud de su naturaleza, capaces de percibir directa e inmediatamente cuanto atañe a la esfera de la gracia y por lo tanto experimentar sus efectos, estando esta última por encima de cualquier realidad creada. La gracia está por encima de cualquier realidad creada, de los ángeles y de los hombres. Y como tal, inaccesible no solo a las facultades humanas, sino también a las facultades angélicas. Esto también, porque la gracia, recuerda, está en el ámbito del misterio de Dios. Es decir, que las cosas que pertenecen al misterio de Dios, solo las podemos conocer si Dios las quiere revelar. Y podemos sentir sus efectos si Dios los quiere comunicar. Pero el hombre por sí mismo no puede conocer estas verdades, no puede acceder a ellas y a sus efectos. No es algo que el hombre lo arrebata, sino que lo recibe. Un ejemplo, independientemente de los dones naturales, que por capacidad intelectiva, por su inteligencia, o volitiva, por su voluntad, los colocan por encima de nuestra naturaleza humana, los demonios, ante el misterio de la Santísima Eucaristía, están en nuestras mismas condiciones, es decir, no pueden ver, ni sentir, ni gustar a Cristo el Señor, y aún menos tocarlo. Sí de tener experiencia, pero sí de tener experiencia de su humanidad gloriosa, salvo que el Señor no se les manifieste o no les muestre algo por su beneplácito, de su presencia y de su potencia. Incluso en la Eucaristía, nosotros sabemos que si el sacerdote ha consagrado ese pan, ahí está Cristo. Lo sabemos, lo creemos. Pero una persona que encuentra una hostia en el suelo, y aún un sacerdote cualquiera que encuentre una hostia en el cielo, no tiene manera de poder saber si realmente está ahí Jesús o no está ahí Jesús. Si no hemos visto que esa hostia fue consagrada y cayó al suelo y simplemente encontramos esa hostia, no lo sabemos. No hay manera de decir si realmente está Cristo o no, al menos que por algún acto de la gracia de Dios el Señor mismo nos lo permitiera comprender, cosa que no necesita acontecer. Entonces se procede como la iglesia en la liturgia a través de sus distintas enseñanzas nos dice. Se coloca esa hostia en un recipiente con agua y que se deshaga, por si sí o por si no. Entonces los demonios están en igual condición que nosotros. No pueden saberlo. Si el Señor no se los revela, no se los permite saber, no les permite experimentar su poder a través de este santísimo sacramento en el momento del exorcismo, entonces ellos no tienen manera de saber que está ahí presente o no Jesús. Y vamos a ver algunas directrices más adelante, cuando toquemos el tema del exorcismo, de la conveniencia o no conveniencia de llevar al Santísimo Sacramento a los exorcismos. Vamos a decir algunas cosas, pero más adelante. Una segunda razón que ayuda a comprender el por qué no siempre se verifica una aversión a lo sagrado cuando un fiel poseído entra en contacto con las cosas sagradas es el peculiar destino de esta última. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el fin de estas cosas sagradas? En lo que concierne a los sacramentales, perdón, en lo que concierne a los sacramentos instituidos por Cristo, ellos son dados al hombre principalmente para concederle la gracia o para aumentarla. Yo les invito a que lean, por ejemplo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos en el numeral 774 y en el numeral 1084, para que entiendan los efectos de estos sacramentos. Mientras que la mayor parte de las otras resacre, es decir, cosas sagradas, instituidas por la Iglesia, tienen como finalidad disponer a los fieles para lograr el efecto principal de los sacramentos y santificar las diferentes circunstancias de la vida. También respecto a esto, los invito a que ustedes puedan leer sobre los sacramentales, lo que dice la Sacrosanctum Concilium número 60
y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667, para que ustedes puedan leer un poco más sobre sacramentos y sacramentales. Actualmente, solamente el sacramental del exorcismo, la Iglesia a este sacramental le asigna como finalidad inmediata huir, hacer huir al maligno en los casos en el que el demonio actúe en forma extraordinaria para dañar al hombre. Entonces, ¿por qué no siempre va a manifestarse en los poseídos una aversión a lo sagrado? Porque lo sagrado está destinado a los hombres para hacerle experimentar la gracia de Dios en el caso de los sacramentos y para prepararle a recibir la gracia de los sacramentos a través de los sacramentales. Entonces, como estas cosas sagradas no están destinadas a los ángeles ni a los demonios, por lo general no perciben en sí este efecto. Y por ende, a veces es que no manifiestan esta aversión a lo sagrado. Por eso hay posesos que, aunque realmente se ha descubierto que tienen al demonio dentro, a veces pueden tomar la cruz, agarrarla, pero cuando el sacerdote con autoridad muestra esta cruz, dice ciertas oraciones, se le está pidiendo a Dios que actúe un efecto espiritual particular a través de este objeto bendito, que es un sacramental, y ahí sí el demonio lo percibe. Entonces, si la estaba tocando, la suelta con un terror, con un miedo, porque ya Dios está manifestando el efecto como tal. Entonces, al único sacramental que la Iglesia desde el principio le imprime este efecto de hacer huir al demonio es el sacramental del exorcismo, porque el exorcismo es un sacramental, no un sacramento. Ya estamos terminando, estoy tomando unos minutitos de más, pero quiero acabar con el tema de hoy para el próximo día tocar una parte distinta a esta. Otro aspecto unido al hecho de que la aversión a lo sagrado no es para nada automática y no siempre se verifica en contacto con las cosas sagradas, es que a veces este signo cesa, o mejor dicho, está como suspendido, también en fieles verdaderamente poseídos por el demonio y que están acompañados por el exorcista. Mientras que anteriormente este signo parecía de manera clamorosa durante la celebración de los primeros exorcismos e incluso fuera de ella. Es decir, de repente, sí, hay aversión a lo sagrado en un momento, pero en otro momento, este demonio que manifestaba este odio hacia lo sagrado, deja de manifestar este odio. Digamos unas palabritas más sobre esto. Sobre esta posibilidad, el antiguo ritual de exorcismo advertía al exorcista avisándole que cada tanto el diablo permite que el poseso quede en paz y recibe incluso la Santa Eucaristía para que parezca que se ha ido. Entonces, pareciera que hay un efecto de suspensión donde esta versión a lo sagrado no se mira más y pareciera ya que el poseso está libre porque antes sentía repulsión ante la cruz y ahora ya no lo muestra más. No, el demonio da como ese momento de tranquilidad simulando que ya se ha ido para que el exorcista diga, no, pues ya aquí ya terminó todo, ya se liberó, dejemos de exorcizarlo. El demonio es astuto. Recuerden que el demonio es astuto. Más claro es aún el ritual del cardenal Santori, que le decía al exorcista, no te sorprendas si el diablo, durante la recepción del sacramento de la Eucaristía por parte del endemoniado, no lo estropea, no manifiesta alguna agresividad, alguna cosa que impida al poseso tomar la hostia. Porque después que ha entrado, poco a poco desprecia las cosas santas y no las teme. Más aún, llega un momento en que el demonio incluso habla de los misterios de la Santa Fe y confiesa la divina majestad, etcétera, etcétera, y habla flores bonitas de la Virgen, etcétera. Puede llegar hasta ese punto. Y Catalani, al citar a Barufaldi, escribe, ¿verdad? Un autor a otro. Y justo esto es otro fraude del diablo. Dejar al poseído en su pura condición natural, llevar su ánimo hacia obras pías y lo que es más importante, recibir la Eucaristía para que el exorcista crea que el energúmeno, es decir, el poseído, está libre de cualquier infestación del diablo, visto que prontamente y de corazón se acerca a una cosa de tan grande dignidad y santidad. El demonio puede incluso mover a la persona para que practique cosas santas engañándola. Incluso hay personas que bajo la acción del demonio, viviendo una posesión, de repente le comentan al exorcista que ya no están oyendo la voz demoníaca y de odio, sino una voz angelical que le dice que vaya más a misa, que comulgue, que rece.
Y esto lo está haciendo el mismo demonio para simular que ya no está presente en el poseído y que el exorcista cese de hacer las sesiones de exorcismo. Pero aquí advierten los autores, debe estar atento el exorcista y no caer en la trampa del demonio. Lo dicho ayuda a comprender mejor el sentido profundo de la advertencia dada por el antiguo ritual de exorcismo sobre la acción de los demonios. A veces, después de haberse manifestado, ellos se esconden y dejan al cuerpo como si estuviera libre de cualquier molestia para que el poseso cree haber sido totalmente liberado. Pero el exorcista no debe parar hasta que no haya visto signos evidentes de liberación. Hasta que no haya visto esos signos, ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema del exorcismo, cuáles son esos signos. Hasta que no vea esos signos con claridad, el exorcista debe seguir haciendo las sesiones de exorcismo. Con la experiencia se vuelve relativamente fácil distinguir la aversión a lo sagrado como signo de posesión diabólica, de la aversión a lo sagrado que puede tener una persona no creyente y no practicante, o una persona que está simulando, o está psíquicamente trastornada. Sobre todo en este caso, la aversión se presenta además como algo desordenado, descompuesto, mientras que la aversión diabólica en su manifestación es siempre pertinente, o sea, tiene una relación lógica con lo que lo provoca. El sacerdote le está enseñando la cruz y está diciendo las oraciones, etcétera. La aversión a lo sagrado va en ese momento dirigida hacia la cruz y al sacerdote, cuando es realmente una posesión diabólica. Si es alguien que está mal de la cabeza, pues de repente muestra esta versión que no sé, que una estampa que está puesta ahí en la esquina de la pared y que nada tiene que ver con el exorcismo, o con una frase que está escrita ahí en la puerta y que nada tiene que ver con lo que se está viviendo en el momento, y muestra un terror así desordenado, a lo loco, a cualquier cosa. Ahí pues el sacerdote va a ver que tal vez esta aversión a lo sagrado no es provocada por un demonio, sino por algún trastorno psíquico y que hay que llevar a esta persona que sea analizada por un psiquiatra para detectar una patología que le esté afectando. Entonces, todas estas advertencias las hacen los rituales, el antiguo, el nuevo, precisamente para poner en guardia al exorcista. Entonces, con eso concluiría la sesión de hoy, donde hemos hablado de los signos que se presentan durante la posesión demoníaca en los individuos según el antiguo y el nuevo ritual de exorcismo. Ya con esto tenemos mayor claridad porque no solo hemos dicho el signo, ¿verdad? No solo hemos dicho que es xenoglosia, ladinismo, titanismo, aversión a lo sagrado, sino que hemos también dado algunas peculiaridades que hay que hacer notar para poder distinguir cuándo es en verdad un signo real de posesión demoníaca, de un disturbio maléfico, y cuándo puede ser una simulación de estos signos. Entonces, con esto ya tenemos un material sumamente importante que debemos considerar, analizar, reflexionar para poder comprender mejor este tema. Muy bien, les invitamos a suscribirse a este canal Santo de Vocer y a activar la campana de notificaciones. También poder visitar nuestros otros dos canales, en materia litúrgica, Misterio de Fe, en materia doctrinal, Creo Señor, Yo Creo. Seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y apoyarnos económicamente si ustedes así lo ven a bien. Tienen la información en la descripción de cada uno de los videos. Ahora quiero invitar pues a las personas que estén con nosotros en Zoom, conectadas en vivo y también en YouTube, a participar. Quienes nos ven por YouTube pueden dejar sus preguntas, sus saludos en la caja de comentarios, y los que estén en Zoom pueden activar su micrófono. Hermano Osvaldo, si hay algún comentario en YouTube, por favor le damos lectura. Sí, y hay algunos. El primero es de Andrea Garro, que dice: buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermana Andrea, también para usted, que Dios le bendiga y le guarde. Muchas gracias por estar siempre comprometida con las diversas formaciones que damos a través de nuestros distintos canales. El siguiente es de parte de María de los Ángeles, que dice: buenas noches, Padre Walter. Muchas gracias por la sesión de hoy. Cada día aprendo algo nuevo. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga también a usted, hermana María de los Ángeles. Y ciertamente todos aprendemos, porque cuando yo les doy estas formaciones también me voy retroalimentando, voy afianzando mis conocimientos, voy adquiriendo nuevos conocimientos, porque no crean que solo es venirles a leer acá. Yo tengo que investigar,
tengo que confrontar los datos, tengo que analizar algunos otros aspectos, tengo que profundizar otros contenidos. Entonces, también para mí me enriquece formarlos porque también me formo. Esto, Dios es maravilloso, le da a ustedes, pero también a mí, estas gracias, estas bendiciones, estos frutos de una formación consciente y de una búsqueda de Dios y de las cosas de nuestra fe que realizamos juntos, Siguiente. Y el último es de parte de Elizabeth Mendoza, que dice, muchas gracias hermano por esta sesión tan importante. Bendecida noche a todos. Que Dios me la bendiga también a usted, hermana Elizabeth, acá en México. Dios la guarde y me le dé siempre la gracia de poder ser fiel a sus enseñanzas, a las enseñanzas de la iglesia y poder vivir como cristiana, comprometida con su fe, enamorada de su fe. Que sea una cristiana que busque la santidad. Que Dios me la bendiga a usted también. No sé si alguien de los que está participando en Zoom quiere comentar algo, enciende su micrófono, activamos la posibilidad, hermano Baldo, para que las personas puedan encenderlo y participar de viva voz. Recuerden para hablar, tocar sus pantallas y activar el micrófono. ¿Algún hermano quiere comentar algo, saludar o decir alguna otra cosa? ¿O preguntar algo? Pues estamos para responderles. Bueno, parece que en Zoom las personas están en silencio. ¿Sí se les permitió activar el micrófono, Y ya Osvaldo? tiene la opción de reactivar su... Ah, ok, perfecto, muy bien. Último llamado, como decimos a veces, último llamado. Si alguien quiere preguntar algo, aprovechen. Este tiempo es para ustedes, ¿verdad? Para poder responder un poco sus dudas, poder comentar al respecto y pues aprovechar estos contenidos y estos espacios que se nos dan. Hermano Ángel, Marcela, Luz, Jonathan, veo que hay varios conectados. Buenas noches, Walter. Yo tengo una duda. Hermano Ángel, de México, buenas noches. Buenas noches, Walter, a todos. Buenas noches. A mí me tocó, bueno, estar presente en una, pues también igual una posesión, pero mi duda es esta. La persona posesa estaba hablando, pero en lengua, en lenguas, pues. Él, parece ser que era un indio de Norteamérica y nada más hablaban eso, y una persona que medio entendía decía que sí, efectivamente estaba hablando, pero era una revoltura de, ese, de esa lengua con otras, entonces no se le entendía bien hasta que pues, ya lograron que dejara a la persona y esa era mi duda. ¿Es posible que sí se hable también en lenguas, no en idiomas? Ok, recuerden que los demonios son seres que conocen todas las lenguas que los hombres han hablado a lo largo de todos los tiempos, así como pueden hablarnos en lenguas que son bastante conocidas a nosotros, como el francés, el italiano, el español, pueden hablarnos en lenguas que son, por ejemplo, más propias de los estudios eclesiásticos, como el latín, el hebreo, el griego, el arameo, como pueden hablar también lenguas que se consideran muertas, como el sumerio, las lenguas que se hablaban en Babilonia, en Mesopotamia, en todas esas regiones, pueden hablarlos. Entonces, solo se vuelve un signo evidente de posesión si hay manera en el momento de verificar que realmente esta persona, sin ningún conocimiento previo, está dominando estas lenguas. Lo mismo vale para las lenguas de los nativos americanos y de otras tribus africanas, por ejemplo, que los demonios dominan perfectamente todas estas lenguas. Entonces, si hay alguien que puede comprenderlos, pues al diablo en el momento del exorcismo, para mostrar que realmente es él el que está ahí, pues va a decir una de estas lenguas que los que estén presentes puedan comprender. Porque el demonio también es un ser muy soberbio, pero muy ególatra, se regocija en sí mismo, se engrandece a sí mismo.
Entonces, cuando ya se sabe que hay una posesión y están haciendo el exorcismo, a él le gusta mostrar aparatosamente su presencia. A veces se oculta, como ya lo hemos leído. Entonces, sí le conviene hablar en una lengua que alguno de los que esté ahí presente pueda de alguna manera atisbar a saber qué lengua es. Ahora, por otro lado, puede presentarse los casos en donde el demonio hable una lengua angélica, como dice la Escritura, lenguas angélicas. Aquí entraríamos al tema controversial de los carismas. Recuerden que de esto ya nos ha hablado Fray Claudio también bastante y que debemos ponerle atención a sus palabras. Primero que nada, habría que tener a una persona que realmente tenga el don de interpretación de lenguas y cuyo carisma haya sido discernido ciertamente por la iglesia y que se haya podido comprobar fehacientemente que posee este carisma, que sea de vida santa y que el sacerdote exorcista le haya invitado a la sesión del exorcismo y que durante la sesión el demonio haya hablado esta lengua angélica y la persona realmente la haya comprendido y pueda traducir lo que el demonio está diciendo y pueda hacer entender lo que eso está pasando. Y aún así, el sacerdote, formándose su criterio, es el que tiene que discernir si realmente este sería un signo evidente o no, porque no puede fiarse ni poner su discernimiento en un carisma de un fiel laico, porque es al sacerdote exorcista a quien le compete hacer este discernimiento. Entonces, cuando un poseído hable en una supuesta lengua angélica, que muchas veces se ha comprobado más que es un tipo de glosolalia, personas que empiezan a musitar revoltijos de palabras combinadas y no es una lengua como tal, cuando esto acontezca, entraría en esto de signo dudoso, como mencionábamos en la sección que compartíamos hoy, signo dudoso que nos permita comprender o no si se trata de una posesión demoníaca o no. Tendrían que atenderse mejor a otros signos que tal vez pueden presentarse y que el sacerdote debe discernir en conjunto para poder determinar si realmente está ahí una acción demoníaca o no. Por eso hemos dicho que no se puede basar el discernimiento del exorcista en un solo signo. No es porque oyeron ese idioma raro y que habló ahí raro y que alguien medio entendió algo, que va a decir el exorcista, sí, realmente aquí está el diablo metido. No. Tiene que evaluarse una serie de signos a los que el exorcista debe estar atento, no solo estos 4 que hemos mencionado, ya vamos en la próxima sesión a mencionar otra amplitud de signos que se pueden atender para que el exorcista pues llegue a una conclusión cierta, ¿verdad? Con una certeza moral suficiente para poder decir, esta persona ciertamente tiene una posesión demoníaca, está sufriendo un disturbio maléfico. No sé si quedó clara la respuesta. Pues muchísimas gracias. Claro que sí, hermano Ángel, para eso estamos, para servirle. Que Dios me lo bendiga abundantemente a usted y a su familia. Gracias, igual. Sí. No sé si alguien más quiere preguntar algo o hay algún otro comentario. Osvaldo, en YouTube tenemos algún otro comentario. No, ya ninguno. Ok, ya de YouTube ya no hay ninguno. No sé si alguien más de los participantes aquí en Zoom quiere preguntar algo. Bueno, parece que ha quedado claro. Me da gusto que haya esa claridad, ¿verdad? Recuerden que siempre les digo que me sorprendo cuando no hay muchas preguntas porque no sé si quedó todo claro o quedó todo enredado. Uno de los dos, ¿verdad? Una de las dos cosas. Pero bueno, bendito sea el nombre del Señor que nos permite pues llevar adelante estas formaciones. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios y darle gracias. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea, Señor Dios nuestro, amantísimo y queridísimo Padre, que nos has permitido llegar al final de esta sesión formativa. Que las luces de tu Santo Espíritu nos concedan siempre la gracia de poder discernir estos contenidos para sacar de ellos el máximo provecho y que puedan ser de utilidad en nuestra vida cristiana, para instruir a los que no saben o para poder, Señor, en nuestra vida espiritual detectar ciertas cosas que tal vez no están en orden. Ayúdanos a través de tus ministros y a través de estas formaciones. Que todo lo que hacemos aquí, Señor, te tenga siempre a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin, para que todo cuanto hagamos redunde en alabanza tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne despicia in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra inquis insies diaboli esto presidium. Impredili Deus supplices deprecamur. Tunque prince milicia celestis, Satan alios spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes y será pues hasta la próxima sesión si Dios nos lo concede.